¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Uno de los temas que más hemos platicado con ustedes, que más hemos abordado, tiene que ver, por supuesto, con la pandemia de COVID-19 y no solamente el ángulo de la pérdida de vidas humanas, que por supuesto es el más importante, sino también lo que tiene que ver con el estado de bienestar, existe, no existe, lo que tiene que ver con la salud pública, cómo fue sacrificada en beneficio de una iniciativa privada. Hay declaraciones, hay voces que abiertamente han dicho, si no se hubiera sacrificado precisamente la salud pública en este beneficio a estos grupúsculos, tal vez las cifras de muertos no hubieran sido tan altas en los diferentes países del mundo. Pero también hemos abordado la visión de quién se enriqueció con esta pandemia. ¿Quiénes fueron precisamente los empresarios, las industrias, los sectores que a final de cuentas sacaron una raja importante en materia política? Quiero invitarlos, por supuesto, a leer en poderlatam.org un trabajo sensacional, verdaderamente sensacional, titulado nada más ni nada menos, y se los comparto, estos son los 1,000 millonarios que ensancharon su fortuna vendiendo vacunas COVID a México. Es un trabajo, es un reportaje, por supuesto, de Ricardo Valderas, de Julieta Lamberti, y voy a platicar con Ricardo, por supuesto, aquí en la Octava. ¿Cómo estás, Ricardo? Jesús, muchas gracias por la invitación y contento de estar compartiendo este tiempo con tu audiencia. Igualmente, mi querido Ricardo, sabes que la Octava es tu casa. Oye, pues yo de entrada te preguntaría lo siguiente. ¿Cómo haces este negocio? ¿Cómo aprovechas una situación como la que hemos vivido y seguimos viviendo la pandemia? ¿Cómo convertiste la salud en un negocio para este grupo? Bueno, justo ese es el objetivo del proyecto de investigación que lidera, pues está encabezado por Julieta Lamberti, que se llama El negocio de las vacunas. De hecho, el reportaje del que vamos a hablar es únicamente la disgregación México. El área de investigación de poder, encabezado por Julieta, se dieron a la tarea de investigar quiénes eran las personas beneficiarios reales de las empresas que obtuvieron patentes para fabricar vacunas COVID. Entonces, en mitad de la emergencia sanitaria, se dio un revuelo por registro de patentes. Recordemos que en un inicio incluso se hablaba de usar tratamiento antirretroviral originalmente utilizado para tratar a las personas que viven con VIH, y posteriormente, conforme fue avanzando la vacuna, bueno, hubo una lluvia de registros de patentes. De esta manera, posteriormente, ya cuando se tenían las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pues se pudieron, o más bien empezaron a salir los nombres de las farmacéuticas que habían patentado estas vacunas y que estaban pues dispuestas a comercializar en el mercado. El primer problema que surge acá es pues el problema evidente de la oferta y la demanda, ¿no? Las empresas farmacéuticas literalmente subastaron las vacunas al mejor postor. Esto quiere decir que los países con mayor poder adquisitivo tuvieron mayor acceso a las vacunas, lo cual al avance de la pandemia pudimos ver, y bueno, hay varias documentación al respecto, que esta concentración de vacunas en ciertos polos generó lo que conocemos como la segunda ola. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay una población que ya está vacunada y otra población que no. En lugar de hacer una dispersión por concentración de población, lo que se hizo es los ricos tenían acceso a las vacunas y los países en etapa de desarrollo, pues sobrevivían con alguna especie de donación, sí con algunas compras públicas, pero cada quien correspondiendo a su poder adquisitivo. Uh -huh. En este contexto, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México se dio a la tarea de hacer un portal de transparencia en el cual revelaban la cantidad de vacunas que se habían adquirido, tanto por donaciones como por compraventa. Sin embargo, en esta página de internet, pues están los contratos, pero los contratos se encuentran testados. Esto quiere decir que no hay información sobre cuál van a ser los términos de la relación contractual entre México y las farmacéuticas. Esto quiere decir que no podemos saber quién es el beneficiario directo o representante legal de las corporaciones que hacen las negociaciones. Y esto ocurrió en todo el planeta. Todas las naciones se coordinaron por alguna razón para proteger los costos de las vacunas. Esto es alarmante porque no podemos saber a ciencia cierta pues el costo de cada dosis que nos inyectaban. Esto, bueno, genera otra problemática porque pues no solo ocurre en México, sino que hay una orquesta gigante de uso de la estructura judicial, de la estructura del Estado. Estamos hablando de sistemas de salud que están todos coordinados para gestionar la protección de datos de empresas por encima
de la seguridad de la nación. Esto quiere decir que los estados de todas las naciones prefirieron, para que no hubiera conflictos entre las farmacéuticas de cuánto cuesta cada vacuna, pues proteger esa información en lugar de proteger el derecho al acceso a la información de las poblaciones a las que se le estaba aplicando, en lugar de generar un espacio de discusión política y pública respecto a cuáles vacunas queremos y cuáles no, debido a sus costos. Están también evitando que la ciudadanía pues haga un análisis respectivo a si era pertinente o no pertinente la compra de ciertas vacunas, y esto se complica con el hecho de que, bueno, las farmacéuticas tenían un sistema o un procedimiento de generación de estas vacunas, y entonces únicamente salían a la venta ya una vez que estaba, digamos, el lote completo. Recordemos que hay diferentes tipos de lote, los que ya vienen armados y los que son para armar, y en este contexto nadie puede saber cuánto cuesta ninguna vacuna. Es decir, hay total opacidad para empresas que, bueno, financiaron o se enriquecieron a costas de la salud pública. En ese contexto identificamos quiénes eran. En total son 10 magnates con una fortuna superior a los miles de millones de dólares. Y bueno, de estos 10 magnates, 5 vendieron a México. A pesar de que, bueno, se reporta esta información en la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como ya lo comenté, la información está totalmente testada, pero sí que tenemos de, por ejemplo, cuántas vacunas llegaron de AstraZeneca, cuántas dosis de Pfizer-BioNTech, cuántas dosis de Moderna, de lo mismo con Johnson Johnson y la vacuna Sputnik. Tenemos los beneficiarios reales. Lo que hago en el reportaje junto con Juli es analizar según o con base en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, la fortuna previa a la patente de la vacuna por el COVID y la fortuna post vacuna. Y bueno, entre estos escándalos tenemos, bueno, el caso de BioNTech, que es una empresa biotecnológica con sede en Alemania, dedicada al desarrollo y fabricación de inmunoterapias, es decir, vacunas. Y los millonarios que concentraron este capital se encuentran en el número 158 de los más ricos del mundo. Se trata de los gemelos Thomas y Andreas. Ellos fueron patrocinadores de la vacuna BioNTech y su fortuna incrementa de 9,000 millones de dólares a 11,000 millones de dólares durante la pandemia y gracias a la vacuna por el COVID. Pero el caso más alarmante no es este. Existe el caso de Sirius Punahou. Es el dueño fundador de la firma Serum Institute de la India desde 1966, y la firma produce más de 1,500 millones de dosis al año de diferentes variedades de vacuna. Bueno, este señor, especializado también en inmunoterapia, a través de su hijo, como ya nuevo gestionador de la firma, aparece en el lugar 56 de los hombres más ricos del mundo, y su fortuna pasa de los 8,000 millones de dólares a los 24,000 millones de dólares. Y si nosotras no sabemos a cuánto vendió la vacuna, bueno, pues estamos en total indefensión de la gestión de la correcta aplicación del recurso público. Es importante aclarar que las cortes de todos los países, incluyendo la mexicana, se han posicionado a favor de que se proteja esta información, lo cual desde Poder nos parece alarmante porque pues la opacidad en las contrataciones públicas es la puerta abierta para la captura del Estado. A grandes rasgos, Jesús, esta es la información. Fíjate que tocas uno de los puntos muy importantes que dio Ricardo, la captura del Estado a través del poder económico, y un poder económico que se enriquece precisamente saboteando al propio Estado para que el Estado no pueda garantizar un bienestar para la población mayoritaria. Así es. De hecho, recomiendo mucho que las personas que tengan oportunidad o acceso a Internet visiten el proyecto El negocio de las vacunas de poderlatam.org, porque hablamos de esto, cómo el poder económico, específicamente la industria farmacéutica, vamos a ser bien sinceros con esto, ¿no? No es el primer caso. Si nosotras nos metemos a los expedientes del ente regulador de la industria farmacéutica, bueno, vamos a ver casos en donde hay prácticas monopólicas, en donde estas farmacéuticas inflan los costos de los medicamentos para licitar, después se comprueba, se le hace la multa. Y bueno, un caso mucho más alarmante como el de la crisis por VIH,
que comenzábamos hablando de esto, bueno, son precisamente las farmacéuticas quienes imputan en cortes nacionales e internacionales el derecho a la patente. Es decir, las farmacéuticas son estas empresas que consideran que su derecho al lucro está por encima de la vida de las personas. Es por eso que ningún Estado-nación debería de estar subordinado a los caprichos de las farmacéuticas para no revelar un dato tan sustancial como en cuánto se está comprando la vacuna, porque además estamos hablando de millones de dosis. En total, en México superamos las 200 millones de dosis. Recordemos que, claro, son varias etapas, son 2 dosis por persona. La cantidad suena enorme, pero está ajustada a la población. Es decir, no nos sobra ni el dinero ni el recurso en materia de salud como para no tener un conteo fiscalizable del uso del recurso público en materia de salud, menos cuando estamos hablando de un sistema de salud tan precarizado como el mexicano. Las instalaciones del IMSS requieren, a pesar de que pues el sector médico es un sector muy comprometido, pues sus instalaciones a veces son deplorables. Pues bueno, tratemos de hacer una cita en el IMSS a ver si nos atienden el siguiente año, ¿no? Y esta es una vivencia que ha tenido toda la población mexicana. Entonces, en una situación de precariedad tan generalizada, no podemos darnos el lujo de no decir cuánto nos cuesta algo. En ningún escenario, pero específicamente hablando de salud, educación, seguridad, el lujo de la opacidad no es una opción, Jesús. Totalmente, quedó Ricardo. Oye, y finalmente, ahorita que mencionabas quiénes son estos personajes, que nos encontramos precisamente con nombres, con apellidos, eh, son las mismas empresas que lo han logrado a nivel internacional. Es decir, dependemos completamente de 5, 4, 6 familias en el mundo que controlan los diversos aspectos de nuestras vidas, entre ellos, por supuesto, la salud. Así es. De hecho, en el caso mexicano son, pues, literalmente durante la pandemia fueron solo 5 personas. Pueden leer los nombres completos o no, algunos nombres extranjeros. No me quiero trabar al aire. Entonces, les invito a leer el reportaje. Estos son los 1,000 millonarios que lucraron durante la pandemia. Está igual en el sitio web Poder Latam. Y como lo dices, específicamente durante la pandemia, los mexicanos dependemos de 5 personas. Esto, bueno, habla de, si no de prácticas monopólicas, pues sí de poca competencia en el mercado. Otra cosa por la que debemos de estar apelando y que es importantísima es que los estados, cuando se dictamina, y de hecho México tiene esta característica, cuando se dictamina una crisis sanitaria, hay una cosa o un concepto jurídico al que deberíamos apelar, que es el de la liberación de patentes. México, en sus estatutos, según la COFEPRIS, no debería de pagar patentes. No somos ricos, eso está claro, ¿no? Nuestra infraestructura pública lo dice. Y bueno, en un estado de vulneración como el mexicano, sucesivamente hablando de todas las naciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto a otras, no deberíamos de estar pagando patentes por la salud. Recordemos que todas las naciones, o casi todas las naciones, reconocen la salud como un derecho humano. ¿Cómo se cumple este derecho humano bajo condiciones del mercado? Cuando una empresa, una farmacéutica dice que su derecho al lucro es más importante que tu derecho a la salud y que a estas empresas no les importa la gente que muere, mientras ellos sigan ganando y lucrando con esto. Estas 5 familias ahora mismo tendrán sobre sus hombros pues la responsabilidad de la falta de vacunas mundial, o por lo menos en el caso mexicano, estas 5 personas tendrán la responsabilidad de las personas que no tuvieron acceso a la vacuna, porque impulsaron, se crecía en los contratos, porque amagaron el sistema judicial para que no se liberaran los costos y porque, bueno, están lucrando con la salud de las y los mexicanos, lo cual a mí me parece bastante grave. Sin embargo, así funciona el mundo, así ha funcionado siempre. Entonces tendremos que empezar a abrir la brecha para hablar sobre liberación de patentes, que el conocimiento científico, porque muchas de estas investigaciones se pagaron con recursos públicos. Las investigaciones sobre el VIH se salieron de las universidades. ¿Por qué las empresas pueden capitalizar esto? Bueno, será una discusión que se tenga que tener durante los tratados internacionales de comercio o de cooperación internacional. Ahora mismo, pues la situación es que nos preocupe México, pues por lo menos, o lo único, o lo más indispensable por lo que podemos pelear es por la transparencia, Jesús. Totalmente, totalmente, me quedo Ricardo. Yo como siempre te quiero agradecer muchísimo tu generosidad con la octava, Ricardo, e invitar a la gente precisamente que le eche un ojo a este excelente, excelente trabajo, si me lo permites,
periodístico en poderlatam.org. De verdad, los 1,000 millonarios detrás precisamente de las farmacéuticas, detrás de cómo se ensancharon su fortuna vendiendo vacunas COVID a México. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jesús. Te mando un abrazo y saludos al auditorio de La Octava. Hasta luego.